Hola, saludos afectuosos amigos y amigas del bloque. Espero que todos estéis bien y en forma para escuchar un intenso programa de fútbol clásico y anecdótico. Como están muy próximas las fiestas navideñas, hoy reviviremos esos regalitos cariñosos que los centrales de las décadas de los 70, 80 e incluso de los 90 repartían con generosidad por toda la geografía española. Míticos zagueros que dejaban las áreas y sus proximidades llenas de surcos en la hierba, y no exagero, y que se hicieron míticos porque sus fotos hubieran podido ponerse en cualquier cartel de los delincuentes más buscados por la policía por el aspecto físico con el que salían al campo. Intencionadamente, claro, porque en aquel fútbol intimidar al rival era una estrategia más, así como amenazarlo de muerte o a sus hijos o decir al delantero cosas sobre su mujer al oído, escupirle en un córner, incluso algún centrocampista para defenderse de esas fieras corrupias llevaba alfileres para inyectárselos a fondo en el cuádriceps o en los cuartos traseros cuando se iba a sacar de esquina. El argentino Carlos Salvador Vilardo fue el inventor de esta curiosa táctica que hacía creer a los defensas que había navajeros en el equipo rival. El propio Vilardo, que era médico, decía que utilizaba los alfileres que los guardaba con esmero en las espinilleras para medir el azúcar en la sangre de los defensas. El doctor, que ganó varios títulos con Estudiantes de La Plata como jugador y fue campeón del mundo como seleccionador, lo negó toda su vida hasta que en una de sus últimas entrevistas acabó por reconocerlo. Aquí en España tampoco nos andábamos con bromas. En la década de los 70 hubo un equipo en España que para reforzarse fichó a 3 futbolistas sudamericanos que instauraron el terror en todo el fútbol español. Era el famoso Granada de los 70. Llegaron el central argentino Aguirre Suárez, el central paraguayo Pedro Fernández, y que formarían dupla en el centro de la defensa, y el uruguayo Montero Castillo, centrocampista, padre del que fuera muchos años jugador de la Juve, Pablo Montero. Fíjense cómo sería la dureza, por ejemplo, de la bestia parda Aguirre Suárez, que el Granada consiguió ficharle porque en Argentina le metieron en la cárcel un mes y lo sancionaron a perpetuidad por patearle la cabeza sin complejos a un futbolista del Milan, Combin, número 9, delantero, en la final de la Intercontinental de 1969 después del partido, dejándole la cara como la subida a los lagos de Covadonga. Tal era el terror que provocaban estos 3 jugadores y alguno más en la liga, que muchos jugadores de equipos rivales cuando salían o cuando sabían que el próximo partido era contra Granada en Los Cármenes, fingían toda clase de lesiones y enfermedades para no ir, desde gastroenteritis, fuertes migrañas, gripes, catarros, fiebres misteriosas, indigestiones, anemias, lo que fuera, para no encontrarse con esos 3 jabalíes de cuerno retorcido. Como sería que en una de las visitas del Barcelona a Granada, cuando el autobús se dirigía a Los Cármenes, había que pasar sí o sí por la Plaza de Toros, y a Xavi Resac le salió aquel famoso comentario de «qué suerte tienen los toreros que solo se tienen que enfrentar a miñuras de 600 kilos y nosotros tenemos que ir a jugar contra Pedro Fernández, Aguirre Suárez y Montero Castillo». Creo que fue el exárbitro Urizar Azpitarte quien dijo en una entrevista cuando le preguntaron por ellos, el que comentó que no eran futbolistas, eran metralletas. Pero el terror se había instalado ya entre los futbolistas de la liga. Cuando el Barcelona fichó al peruano Sotil, que no sabía nada del tema y fue a jugar a la Ciudad Nazarí, se encontró en un momento solo en medio de un área de Los Cármenes, rodeado por 8 rivales del Granada, entre los que se encontraban los 3 tigres de Bengala mirándole con cara asesina cuando iban a sacar un córner. Todos los demás jugadores del Barça estaban 3 o 4 metros fuera del área para proteger su integridad física y porque ese área olía a sangre que tiraba para atrás. Sotil, al verse en esa situación, les gritó: «¿Pero quién carajo viene a rematar aquí? ¿Os creéis que lo voy a hacer yo solo?». Uno de los pocos que se atrevía y iba a rematar los córners y a enfrentarse con las fieras era Goyo Benito, mítico central del Madrid, que acabó estampado junto a Pedro Fernández contra uno de los postes de la portería. Pero no solo ha sido Granada de los 70 el único ejemplo de centrales sanguinarios en el fútbol español. Los últimos más recordados fueron Javi Navarro y Pablo Alfaro, centrales del Sevilla hace 25 o 30 años. Hay muchos documentos gráficos donde, por ejemplo, se les aprecia agarrando del cuello a Zidane o a Luis Enrique para intentar estrangularles, y hay una que me llama poderosísimamente la atención, en la que se aprecia a Javi Navarro en el suelo junto con un jugador de Osasuna con un dedo de una mano por encima de la cabeza, metiéndoselo en el ojo y con la otra mano metida en la boca y tirando hacia arriba como si quisiera arrancarle de cuajo la cabeza. De hecho, Javi Navarro mandó al hospital a Arango, internacional venezolano, porque estuvo a punto de dejarle sin pecho. El aspecto físico de los dos ya dejaba entrever su terrorismo en el campo.
pelo largo, barbas abundantes que les daban un aire de talibanes sangrientos que si te los encuentras en un callejón oscuro, o vas armado y vendes cara a tu piel, o echas a correr como alma que lleva el diablo, o les das la cartera, el reloj, la llave del coche y hasta la tarjeta de puntos de Repsol. Y luego es curioso cómo cambian los tiempos. En la década de los 70, la estética de los futbolistas tenía que ser la más parecida a un quinquinabajero robabancos, experto en afanar coches y catedrático en tirones de bolso como el vaquilla o el torete para imponer respeto en el campo. El propio Vicente del Bosque, nada sospechoso de jugador violento, se parecía mucho al Lute en su estética, y sin embargo después llegó el famoso Beckham y sus aires metrosexuales y el aspecto de los futbolistas cambió radicalmente, para parecerse más a estrellas de Hollywood. Paco Gémez, el que fuera central de Zaragoza en un partido con Barro, vio a lo lejos calentar a Guti, salir al campo de blanco impoluto, con melenita cuidada, oliendo a colonia de millón, y cuando se emparejó con Gémez, este le dijo: «Joder, macho, qué bien hueles, no sé si castigarte los tobillos o darte un beso en los morros». Y que decir tiene que Guti acabó como un pincho moruno. Pero los chascarrillos entre jugadores rivales siempre han dado mucho juego. En un Athletic Real Madrid de finales de los 60, en un partido durísimo, en el antiguo San Mamés, el árbitro pita un penalti a favor del Madrid, por lo que cuentan bastante polémico. Iríbar, que veía la que se estaba montando porque estaban lanzando objetos desde ese fondo, va a buscar a Ferenc Puskás, que iba a tirar el penalti, y le dice: «Tíralo fallar, hombre, os sobran puntos, y mira la que se está montando». A lo que el húngaro le contestó: «Sí, hijo puta, sí». A Iríbar aquello no le sentó muy bien. Puskás convirtió el penalti, y al finalizar el partido, Iríbar se volvió a dirigir a él camino de vestuarios. «Ferenc, no me has hecho caso, y mira la que se está montando», y es que desde la grada estaba cayendo de todo, a lo que el bueno de Pancho volvió a contestar: «Sí, hijo puta, sí». Iríbar, que era y es un señor, se fue indignado y muy enfadado a la ducha. Cuando Iríbar coincidió días después en una convocatoria de la selección con Gento y Zoco, jugadores del Madrid, Iríbar les dijo: «Oye, ¿qué pasa con el Pancho, que me llamó 2 veces hijo de puta y estoy molesto con vosotros desde aquel día?» Los dos madridistas soltaron una carcajada y dijeron: «Pero estás enfadado por eso, si es que es lo único que sabe decir, no tiene ni puñetera idea de castellano, le contesta así a todos cuando cree que están bromeando con él, le contesta así hasta el presidente, es la primera palabra que le enseñaron en castellano». Hoy en día, con la televisión en todos los sitios, serían impensables esas conversaciones, aunque algunas todavía se dan en los campos. En 1973 despuntaba en Argentina un extremo derecho llamado René Haussmann, con una calidad y una velocidad tremenda, al que tenían que parar a base de trompadas, porque el uno contra uno que tenía era descomunal. Fue el antecesor de Maradona, despuntó en los mundiales de Alemania 74 y Argentina 78. Su carrera se vio truncada por su adicción al alcohol. Campeón de liga con Huracán con Menotti en 1973, le gustaba mucho la vida y se perdió en ella. Pues en un partido que iban a jugar contra River, en su propio estadio, en la Liga Argentina, con sus compañeros concentrados, se escapó de la concentración y apareció a las 11 de la mañana con una cogorza descomunal. El cuerpo técnico de Huracán, siendo conscientes de la importancia de René en el equipo y faltando escasas horas para el partido, al ver el estado en el que llegó, golpeándose con las paredes del hotel, de izquierda a derecha, cantando a voces Dios sabe qué, lo engancharon entre todos, lo metieron en una habitación y trataron de reanimar el cadáver alegre con termos y termos de café, duchas de agua fría, más de un rijostio en la cara porque él seguía lo suyo, cantando a voces y eructando, hasta que finalmente la borrachera fue pasando progresivamente a pedete lúcido y Menotti pudo meterle en el 11. Puede sorprender que César Luis Menotti tomara esa decisión, pero dejar a René en el banquillo era peligro de muerte en ese club, Huracán, por lo que significaba el jugador para la afición y para la junta directiva. El caso es que René fue titular, mareadillo, con los efectos de las bebidas espirituosas y a punto de echar la dieta de una semana detrás de una valla publicitaria. Pero cuando consiguió coger ritmo y sudar en el partido, volvió a hacer diabluras y a echarle el aliento en el área a todos los defensores de arriba. El Toro gallego, si no recuerdo mal, después de recibir una bocanada de todas las bebidas alcohólicas de Buenos Aires por parte de René, le dijo: «La riconcha de tu madre, borracho, ¿pero qué te has hecho? ¿Qué has bebido?». A lo que Haussmann contestó: «¿Qué crees que beba? ¿Seven Up?». Pues el bueno de René consiguió hacerle un gol al Pato Fillol y se fue del partido a avanzar a la segunda parte, despidiéndose de todos. Gracias, yo ya cumplí mi trabajo. Argentina es posiblemente la cuna de las anécdotas futbolísticas más jugosas del fútbol mundial.
Sin duda, uno de los que mejor las cuenta es el argentino Bambino Vieira. Es jugador y es entrenador en Argentina, México y también en España. Siendo el Bambino jugador y capitán de Laguna en México, tuvo que sufrir algo parecido a lo de Menotti y René Hausmann. En el hotel de concentración de Laguna, antes de un partido contra el América, en el mítico Estadio Azteca, el míster de Laguna, Moncevay, baja las escaleras hacia la recepción del hotel más pálido que un chino con gripe. Y le comunica al Bambino que el portero titular Curi no puede jugar porque tenía una fiebre altísima. Con lo cual tenía que jugar el suplente Blas Angelucci, que tenía una fama de crápula considerable. Cada vez que entraban en la habitación de Blas no se veía por el humo del tabaco y sobre la mesa siempre había docenas de botellas de cerveza. Moncevay y el Bambino suben a la habitación de Angelucci, llaman a la puerta y le dicen: «Blas, prepárate que en hora y media tienes que jugar», a lo que el portero contestó a gritos: no quiero». Cuando Moncevay y el Bambino entraron en la habitación, aquello era como un fumadero de opio con botellas de cerveza hasta la ventana. Pues bien, tuvieron que hacer la misma operación que con René Hausmann. A la ducha, café a litros, lo subieron al autocar, le atizaron con revistas y periódicos enrollados, pero al bueno de Blas no consiguieron reanimarlo. Lo metieron como pudieron en el Estadio Azteca, le pusieron las protecciones y los guantes porque él seguía en estado de cadáver ebrio y el equipo salió a calentar. Cuando el árbitro, que era el peruano Arturo Yamazaki, que ha sido después, para mí, de Colina, posiblemente el mejor árbitro de la historia, vio el calentamiento de Laguna, le preguntó al Bambino cuando vio a Angelucci: «Pero oye, el arquero calienta así». Y Bambino no supo qué contestarle porque Blas, más que calentar, parecía un niño de 1 año aprendiendo a andar al estar más tiempo en el suelo que de pie de la tremenda cogorza que tenía. Finalmente, el partido comienza y a los 30 segundos, córner a favor del América. El Bambino va al palo a defender y le pregunta a Angelucci: «Blas, ¿cómo estás?», a lo que el portero le contesta: «Fenomenal, ¿de qué lado lo tiran?». He dejado para el final de este humilde espacio al futbolista más pendenciero y más violento de la historia del fútbol. Para mí, el cuarto jinete del apocalipsis, que como jugador era como un ventilador de techo grande soltándose por una sala y arrasando todo lo que se encontraba a su paso. Era el horror de la Premier, un tipo que salía al campo y le pegaba mordiscos hasta el viento. Vinnie Jones, que actualmente trabaja como actor en Hollywood, haciendo papeles, como no, de animal de bellota, y además triunfando, fue un jugador del Wimbledon que era capaz de atizar a rival con cualquier parte del cuerpo. Una máquina asesina superior incluso a los 3 del Granada. Espeluznante. Tiene el récord de la amonestación más rápida, 10 segundos. Tardó en hacer saltar por los aires a un rival el segundo jugador con más expulsiones de la historia. El primero es Gerardo Bedoya, ya hablaremos de él. En YouTube hay resúmenes extensos de las caricias del salvaje Vini, al que para él el balón era algo extraño que no tenía mayor importancia porque lo que él quería era pillar cacho. Le daba igual qué lugar del cuerpo había que seccionar. Entradas de karate a la cabeza, patadones alevosos en las partes nobles, entradas con los 2 pies a la altura de las rodillas viniendo en velocidad desde Watford, donde él nació, manejo de codos espectacular. Llegó a lesionar en una entrada a un rival y a la vez a un compañero que el pobre pasaba por allí y estaba al lado del rival, hasta daños colaterales provocaba. Fue muy famoso el marcaje a Paul Gascoigne, otro elemento al que agarró descaradamente los testículos y además apretando a tope para ver si igual lo esterilizaba. Le amenazó de muerte, le escupió y además le dijo que le iba a arrancar una oreja de un mordisco y se le iba a escupir al suelo. El mismo Vini llegó a decir que lo que más le gustaba era escuchar el crujir de los huesos cuando lesionaba a un rival. Vamos, un angelito. 12 expulsiones y 53 tarjetas amarillas. Pocas me parecen, y muchos los 33 goles que hizo en su carrera. Toda Europa, incluso la OTAN, respiraron cuando se retiró en 1999. Bueno, pues hasta aquí un programa más de esta humilde sección. Les deseo a todos una feliz Navidad, que se diviertan, cuídense y no abusen de los vicios. Hasta luego.